Hay una verdad que cada general había aprendido desde la Primera Guerra Mundial. El bombardero siempre pasa. No importa cuántos cazas pongas en el cielo, no importa cuántos cañones antiaéreos despliegues, un bombardero determinado, especialmente de noche, llegará a su objetivo. Es matemática simple. El cielo es demasiado grande. La oscuridad es demasiado completa. Y para cuando escuchas los motores, ya es demasiado tarde. Los estrategas alemanes lo sabían con certeza. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, había construido toda su doctrina sobre esta premisa. Sus bombarderos Heinkel HE-111 y Dornier Do-17 dominarían los cielos nocturnos sobre Inglaterra. Aplastarían la moral británica, obligarían a Churchill a negociar. Y al principio, parecía que tenía razón. En septiembre de 1940, cuando comenzó el Blitz, los bombarderos alemanes volaban hacia Londres con impunidad. Noche tras noche, cientos de aeronaves cruzaban el Canal de la Mancha. Los cazas británicos despegaban, pero era como disparar en la oscuridad. Literalmente, los pilotos volaban círculos ciegos sobre el mar, esperando tener suerte, esperando ver algo en la negrura absoluta. La tasa de intercepción era patética, menos del 5%. De cada 100 bombarderos que cruzaban el canal, 95 completaban sus misiones sin oposición. Los alemanes estaban seguros. La noche era su aliada. La oscuridad era impenetrable, y Gran Bretaña no tenía respuesta. Pero en octubre de 1940, algo cambió. Los pilotos alemanes comenzaron a reportar algo imposible. Cazas británicos apareciendo exactamente donde ellos estaban, no volando patrullas aleatorias, no buscando a ciegas, apareciendo directamente detrás de ellos en la oscuridad total, como si supieran exactamente dónde mirar. Al principio, los comandantes alemanes lo atribuyeron a la suerte, luego a una intuición extraordinaria de los pilotos británicos. Algunos incluso especularon que los británicos habían desarrollado algún tipo de visión nocturna sobrenatural. No podían entender la verdad, porque Gran Bretaña no estaba luchando con acero, estaba luchando con información. Y un hombre había construido el sistema que convertiría datos invisibles en victoria tangible. Su nombre era Hugh Caswell Tremenheere Dowding. Tenía 58 años en 1940. Era delgado, reservado, con una expresión perpetuamente seria que le había ganado el apodo de Stuffy entre sus subordinados. No era carismático, no daba discursos inspiradores, pero tenía algo más valioso. Podía ver el futuro. Dowding había asumido el mando del RAF Fighter Command en 1936, cuando la guerra con Alemania todavía era una amenaza lejana. Mientras otros oficiales se enfocaban en bombarderos y tácticas ofensivas, Dowding obsesionaba sobre una pregunta diferente. ¿Cómo defiende una isla? La respuesta convencional era simple. Patrullas constantes. Mantén cazas en el aire todo el tiempo. Espera encontrar al enemigo. Pero Dowding calculó los números. Gran Bretaña no tenía suficientes pilotos, no tenía suficiente combustible, no tenía suficientes aviones para mantener cazas volando día y noche sobre cada ciudad, cada puerto, cada fábrica. Necesitaba algo diferente. Necesitaba saber dónde estaría el enemigo antes de que llegara. Y entonces conoció a un científico llamado Robert Watson Watt. Watson Watt estaba experimentando con ondas de radio. Había descubierto que cuando estas ondas chocaban con objetos metálicos grandes, rebopaban, y si medías el tiempo que tardaban en regresar, podías calcular exactamente dónde estaba ese objeto. A 100 millas de distancia, incluso en la oscuridad total. Le llamaban Radio Detection and Ranging, radar. Pero Dowding entendió algo que otros no. El radar solo era la primera pieza de rompecabezas. Datos sin acción eran inútiles. Necesitaba un sistema completo, una red. Entre 1936 y 1940, Dowding construyó algo que nunca había existido antes, una cadena de defensa aérea integrada. Comenzó con las torres de radar. 51 estaciones a lo largo de la costa británica, cada una enviando pulsos de radio hacia el Canal de la Mancha. Cuando aviones enemigos despegaban de Francia, las estaciones Chain Home los detectaban inmediatamente. Distancia, 120 millas. Altitud, 15.000 pies. Rumbo, 270 grados. Velocidad, 180 nudos. Pero detectar no era suficiente. Necesitaba tracear, predecir, dirigir. Así que construyó al Filter Room, un centro de operaciones en Bentley Priory, donde operadoras de la Women's Auxiliary Air Force recibían los datos de radar y los traducían en plots sobre mesas gigantes. Cada plot representaba una formación enemiga. Cada actualización, cada 30 segundos, mostraba su movimiento en tiempo real. Desde el Filter Room, los datos fluían hacia los Sector Control Centers. Aquí, controladores decidían qué escuadrones desplegar, calculaban vectores de intercepción, transmitían órdenes por radio a pilotos que ya estaban en el aire. No era una sola pieza de tecnología, era un organismo completo. Ojos de radar, cerebro de control, músculos de cazas Hurricane y Spitfire. Y Dowding lo integró todo con una eficiencia despiadada. Pero aún con este sistema había un problema enorme. Funcionaba de día. Cuando los bombarderos alemanes cambiaron a raids nocturnos en septiembre de 1940, el sistema casi colapsa. Porque el radar podía detectar bombarderos a 120 millas,
pero los pilotos de caza no podían verlos a 200 yardas en la oscuridad. Los controladores transmitían vectores perfectos. Los pilotos volaban exactamente donde se los ordenaba, pero cuando llegaban no veían nada, solo negrura. Los bombarderos pasaban a cientos de pies de distancia, invisibles. Durante las primeras semanas del Blitz, Londres ardía, Coventry ardía, Southampton ardía, y los cazas británicos volaban círculos impotentes en la noche. Los pilotos estaban desesperados, los controladores frustrados, y Dowding enfrentaba presión creciente del Ministerio del Aire para hacer algo. Pero Dowding ya estaba trabajando en la solución, y requería algo que nadie había intentado antes: poner el radar en los propios cazas. El 19 de octubre de 1940, a las 21:30, el radar de la estación Chainholm en Paulding detecta una formación entrante, distancia 95 millas, altitud 18.000 pies, número estimado 40 aviones. En el filter room de Bentley Priory, una operadora de la WAAF coloca un plot en la mesa. Lleva el número RAID 47. El plot se mueve hacia Inglaterra a 180 nudos. El controlador de sector calcula rápidamente. Tiempo hasta la costa, 25 minutos. Objetivo probable, Londres. Escuadrón más cercano, 604 Squadron, base Gravesend. Transmite la orden, el escuadrón 604 despega en 3 minutos. 12 Bristol Beaufighters suben hacia la noche, pero estos Beaufighters no son ordinarios. Cada uno lleva un secreto en su nariz, el sistema de radar aerotransportado AI Mark IV, antenas instaladas en las alas, una pantalla pequeña en la cabina mostrando puntos verdes que representan contactos. Alcance efectivo, 4 millas, no es mucho, pero es suficiente. Si el sistema de tierra puede acercar a los cazas a menos de 4 millas del enemigo, el radar aerotransportado puede hacer el resto. El líder del escuadrón es el Squadron Leader John Cunningham. Tiene 23 años. Ya ha derribado 5 aviones enemigos todos de día. Esta será su primera victoria nocturna con radar. El controlador de sector transmite: Vector 120, Ángeles 18, bandidos a 40 millas. Cunningham gira su Beaufighter, asciende a 18.000 pies. Su operador de radar, Sergeant Jimmy Ronsley, está agachado sobre la pantalla AI en la cabina trasera, observando el cátodo verde. RAID 47 continúa avanzando, ahora a 60 millas de Londres. Los plots en el filter room se actualizan cada 30 segundos. La formación mantiene rumbo constante, velocidad constante, confianza constante. No saben que 12 cazas están convergiendo. Vector 090, reduce a Ángeles 16, transmite el controlador. Cunningham obedece. Está volando a ciegas, guiado completamente por la voz en sus auriculares. Confía en el sistema, confía en que los cálculos son precisos. A 15 millas de separación, Ronsley observa su pantalla con intensidad. Nada todavía. Solo estática verde. 10 millas. 8 millas. Entonces a 6 millas aparece algo. Un punto verde débil. Casi imperceptible. Contacto, dice Ronsley. 11 en punto. Nivel. Cunningham gira suavemente. El punto se mueve en la pantalla. 5 millas. 4 millas. Ronsley transmite correcciones constantes. Un poco a la izquierda. Mantén. Arriba 2 grados. 3 millas. El punto es más fuerte ahora, más definido. 2 millas. Cunningham entrecierra los ojos mirando hacia la oscuridad absoluta. Ve nada, solo negrura. 1 milla. Debe estar ahí, dice Ronsley. Directamente adelante, 500 pies arriba. Cunningham sube ligeramente, y entonces por una fracción de segundo lo ve. Una silueta oscura sobre el cielo menos oscuro. La forma inconfundible de un Henkel E-111. El bombardero no tiene ni idea. Vuela tranquilo, confiado, invisible. Cunningham se acerca. 500 yardas. 400 yardas. 300 yardas. Puede ver los escapes de los motores ahora. 2 puntos rojos en la oscuridad. A 200 yardas abre fuego. Los 4 cañones de 20 milímetros del Beaufighter iluminan la noche. Traseras rojas perforan el fuselaje del Henkel. El bombardero se sacude violentamente. Fuego estalla de su motor derecho. El Henkel gira desesperadamente, intenta escapar, pero Cunningham lo persigue con facilidad. Otra ráfaga. El ala izquierda se desprende. El bombardero cae en espiral. Impacta en un campo cerca de Maidstone. Explota. 5 tripulantes alemanes muertos. Tiempo desde la detección inicial hasta el derribo, 18 minutos. Pero Cunningham no tiene tiempo para celebrar. El controlador ya está transmitiendo. Bandido adicional. Vector 095. Ángeles 14. Ronsley busca en su pantalla. Otro punto verde aparece. La caza continúa. Esa noche el escuadrón 604 derriba 4 bombarderos. El escuadrón 25 derriba otros 3. El escuadrón 219, 2. 9 bombarderos destruidos en una sola noche. Es el mejor resultado desde que comenzó el Blitz. Y los alemanes no entienden qué pasó. Los reportes de batalla alemanes de las siguientes semanas cuentan una historia de confusión creciente. Pilotos reportan cazas que aparecen de la nada. Otros hablan de encuentros imposibles en oscuridad total. Algunos incluso especulan que los británicos han entrenado a gatos o aves para guiar a sus pilotos. El Oberkommando de la Luftwaffe analiza las pérdidas.
En septiembre, durante las primeras semanas del Blitz nocturno, perdieron 28 bombarderos. En octubre, después de que el sistema radar caza fuera perfeccionado, perdieron 96. En noviembre, 125. Algo ha cambiado. ¿Pero qué? La inteligencia alemana tiene pistas fragmentadas. Saben que Gran Bretaña tiene radar costero. Han bombardeado algunas torres Chain Home, pero asumen que el radar solo funciona para detección temprana, no para control de intercepción preciso. No pueden concebir la verdad, que datos fluyan en tiempo real de torres costeras a centros de control, luego a casas en el aire, luego a radares aerotransportados, creando una red de información que convierte cada punto del cielo nocturno en territorio conocido. Es guerra de información, y los alemanes no saben que la están luchando. Si encuentras este tipo de genio técnico olvidado tan fascinante como nosotros, nos honraría que presionaras el botón de suscripción. Creemos que estas historias de innovación y sacrificio merecen ser contadas, y al suscribirte ayudas a asegurar que no sean olvidadas. Pero el sistema tiene limitaciones. El radar AI-Mk4 solo funciona en condiciones específicas. Si el objetivo vuela demasiado bajo, la señal se pierde en el ruido del suelo. Si vuela demasiado alto o demasiado rápido, el caza no puede alcanzarlo. Y los alemanes están aprendiendo. En diciembre de 1940 comienzan a volar más bajo, menos de 5.000 pies. Aquí, el radar aerotransportado es casi inútil. Las intercepciones nocturnas caen dramáticamente otra vez. Dowding responde ampliando la red. Añade más estaciones de radar. Mejora los filtros para reducir el ruido del suelo. Desarrolla nuevas tácticas. Cazas patrullando a múltiples altitudes, capas de defensa que cubren todos los niveles. Pero también añade algo más primitivo y efectivo. Observadores terrestres. Miles de civiles británicos son reclutados para el Royal Observer Corps. Sentados en puestos a lo largo de toda Inglaterra, observan el cielo nocturno con binoculares. Cuando escuchan motores de bombarderos, reportan inmediatamente. Altitud estimada, rumbo, número de aviones. Esta información se integra en el mismo sistema. Los plugs en el filter room ahora provienen de dos fuentes: radar para detección temprana, observadores para rastreo de baja altitud. Es tecnología de punta combinada con ojos humanos, y funciona. En marzo de 1941, cuando la Luftwaffe lanza su raid más masivo contra Londres, 500 bombarderos alemanes cruzan el canal. El sistema de Dowding rastrea cada uno. Vectoriza 120 cazas hacia posiciones óptimas. Los observadores terrestres guían cazas hacia bombarderos volando bajo. Esa noche, 22 bombarderos alemanes son destruidos. Otros 47 resultan dañados y deben abortar misiones. Es una tasa de pérdida del 4.4%. No suena como mucho, pero piensa en la matemática. Si pierdes 4.4% cada noche, después de 20 misiones has perdido toda tu fuerza. Los alemanes calculan los mismos números, y en mayo de 1941 toman una decisión. El Blitz termina. Los bombarderos nocturnos masivos sobre Inglaterra cesan, no porque carezcan de aviones o bombas, sino porque las pérdidas son insostenibles. Por primera vez en la historia, una campaña de bombardeo estratégico ha sido derrotada por defensa. Lo que los alemanes no comprendieron hasta mucho después fue que no habían sido derrotados por tecnología. Habían sido derrotados por integración. El radar no ganó la batalla. Los cazas no ganaron la batalla. Los pilotos valientes no ganaron la batalla. El sistema ganó la batalla. Cada pieza por sí sola era vencible. Las torres Chain Home eran vulnerables. El radar aerotransportado tenía alcance limitado. Los observadores terrestres podían ser engañados. Los cazas tenían combustible y municiones limitadas. Pero unidos, creaban algo que era más que la suma de sus partes. Información fluyendo sin fricción desde el punto de detección hasta el punto de destrucción. Decisiones tomadas en segundos, recursos desplegados con precisión quirúrgica. Era la primera red de defensa aérea integrada en la historia, y estableció el modelo que todo ejército moderno seguiría. Después de la guerra, cuando los analistas estudiaron los archivos alemanes, descubrieron algo sorprendente. La inteligencia alemana había identificado correctamente la mayoría de las capacidades británicas. Sabían sobre el radar costero. Sospechaban sobre el radar aerotransportado. Tenían reportes sobre los centros de control. Pero nunca conectaron las piezas. Nunca entendieron que todo estaba integrado en un sistema único. Es un error que ejércitos han cometido repetidamente desde entonces. Confundir capacidad individual con capacidad sistémica. Asumir que derrotar componentes individuales colapsa el todo. Dowding entendió algo más profundo. En guerra moderna, la información es más valiosa que el acero. Saber dónde está tu enemigo vale más que tener el arma más poderosa. Y un sistema mediocre, bien coordinado, vence a capacidades superiores, mal integradas. La victoria británica en el Blitz cambió el pensamiento militar fundamentalmente. Después de 1941, cada nación invirtió en redes de defensa aérea. Estados Unidos desarrolló el sistema SAGE. La Unión Soviética construyó su propia red de radar. Israel creó capas de defensa integradas que detuvieron raids árabes. Todos seguían el modelo de Dowding. Pero hay otro legado, más oscuro.
Los bombardeos estratégicos no terminaron, solo cambiaron. Alemania, incapaz de bombardear a Gran Bretaña efectivamente, enfocó sus recursos en otros objetivos. Y cuando llegó el turno de los aliados, llevaron el bombardeo a extremos que Göring nunca había imaginado. Dresde, Hamburgo, Tokio. El fuego llovió desde el cielo con una intensidad que hacía que el Blitz pareciera modesto. Dowden nunca apoyó el bombardeo estratégico de ciudades. Creía que era moralmente cuestionable y estratégicamente ineficaz. Pero su sistema, diseñado para defensa, inadvertidamente validó la ofensiva, mostrando cuán devastadores podían ser los bombarderos si no encontraban resistencia efectiva. Hugh Dowding tenía 58 años cuando terminó el Blitz. Debería haber sido reconocido como el salvador de Gran Bretaña, el hombre que había construido el escudo invisible que protegió la isla durante su momento más oscuro. En cambio, fue removido de su puesto en noviembre de 1940, en medio de la batalla que su sistema estaba ganando. ¿Por qué? Política. Egos. Otros oficiales resentían su falta de carisma, su negativa a socializar, su insistencia terca en métodos no convencionales. Algunos lo culpaban por pérdidas durante la batalla de Inglaterra, ignorando que sus tácticas conservadoras de preservar pilotos habían salvado al Fighter Command de la aniquilación. Fue reemplazado. Se retiró en 1942. Pasó el resto de la guerra dando conferencias técnicas sobre defensa aérea, raramente recibiendo el crédito que merecía. Murió en 1970, a los 87 años. Su funeral fue pequeño, asistido principalmente por veteranos del Fighter Command que recordaban. No hubo honores de Estado, no hubo reconocimiento nacional masivo. Pero los hombres que habían luchado bajo su sistema sabían la verdad. John Cunningham, el piloto que logró la primera victoria nocturna con radar, sobrevivió la guerra con 20 derribos confirmados. Se convirtió en piloto de pruebas para de Havilland. Voló hasta los 74 años. Murió en 2002. En entrevistas, siempre hablaba del sistema de Dowding con reverencia casi religiosa. Nos dio ojos en la oscuridad. Nos dio la oportunidad de luchar, decía. Jimmy Rounsley, su operador de radar, escribió un libro después de la guerra, Night Fighter. En él describió las noches sobre Inglaterra, la tensión de observar la pantalla verde, la satisfacción de guiar a su piloto hacia un contacto, el terror de saber que estabas volando a ciegas, confiando en electrones y cálculos. El radar no nos hizo invencibles, nos hizo efectivos. Hay una diferencia. Invencible significa que no puedes perder. Efectivo significa que tienes una oportunidad justa. Dowding nos dio eso. Nos dio una chance. Las operadoras de la WAF, que habían trabajado en el Filter Room, raramente recibieron reconocimiento público. Eran mujeres en una guerra dominada por narrativas masculinas. Pero movían los plots, calculaban los vectores, mantenían el sistema fluyendo. Sin ellas, los datos eran solo números. Con ellas, se convertían en victoria. Muchas continuaron carreras en telecomunicaciones, computación y análisis de datos después de la guerra. Habían sido las primeras operadoras de un sistema de comando y control moderno. Habían sentado precedentes que las mujeres seguirían en tecnología militar durante décadas. Hoy, cuando visitas el búnker de Bentley Priory, ahora un museo, puedes ver el Filter Room restaurado. Las mesas gigantes donde se colocaban los plots. Las sillas donde se sentaban las operadoras. Las pantallas de estado que mostraban qué escuadrones estaban disponibles. Es silencioso ahora. Pero si cierras los ojos, casi puedes escuchar las voces. Gray 47, 40 Plus Ángeles 18. Vector 120, escuadrón despegando ahora. Contacto confirmado, bandido destruido. Era el sólido de información convirtiéndose en acción, de datos convirtiéndose en victoria. El sistema de Dowding estableció principios que dominan la guerra moderna. Detección temprana, comando centralizado, control distribuido, coordinación en tiempo real. Cada sistema militar desde entonces, desde redes de defensa aérea hasta drones coordinados por satélite, sigue estos principios. Pero también hay una lección más profunda. Dowding construyó su sistema no con arrogancia, sino con humildad. Entendía las limitaciones. Sabía que el radar fallaría a veces, que los pilotos cometerían errores, que la tecnología tendría fallas. Así que construyó redundancia, múltiples capas, respaldos para los respaldos. No un sistema perfecto, sino un sistema resiliente. Y cuando la noche más oscura llegó, su sistema resistió. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que este fragmento de historia vale la pena recordar. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Si quieres unirnos a esta misión, por favor suscríbete y activa las notificaciones. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o estado y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió durante la guerra. Gracias por asegurar que Air Vice Marshal Hugh Dowding y los miles de hombres y mujeres del RAF Fighter Command no desaparezcan en el silencio.
merecen ser recordados.